Con mucha alegría estamos recibiendo a la querida profesora Susana Mangana. Ella nos ayuda a partir de este momento a poner la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, como siempre ocurre, Susana, tenemos arriba de la mesa muchos asuntos, algunos de carácter más global, histórico, otros muchísimo más puntuales. Quiero que hablemos de la visita de Donald Trump ¿está bien dicho así? Al mundo árabe, a Medio Oriente. Sí, claro. Sí, a Medio Oriente y a Medio Oriente. Porque en realidad incluyó visita a otro país que no es árabe como es Israel. Exacto. Y también, bueno, por supuesto de lo de Manchester, pero también quiero que me hagas algún comentario acerca de este anuncio que el área de Ciencias de la Religión del Departamento de Formación Humanística de la Universidad Católica del Uruguay, tú trabajas en esa universidad, anuncia, y tiene que ver con un curso: la transformación de la religión, nueva religiosidad, fundamentalismos y New Age. Esto ocurrirá del 1 de junio al 28 de septiembre, todos los jueves de 19 a 21 horas. Bueno, me gustaría que algo nos comentaras. No sé si participarás tú del curso. Sí. Pero en todo caso, líneas generales del mismo. Bueno, en principio es un curso con distintas voces. Lo que pretendemos en ese curso es acercar justamente cómo el hecho religioso, la vivencia religiosa ha ido transformándose en las últimas décadas, pero muy especialmente en este momento, donde yo diría que hay una explosión de distintas fes o distintas religiosidades, y comprender también algunos conceptos que van ligados hoy, lamentablemente, de la mano de lo religioso, como puede ser el fundamentalismo religioso, que no es exclusividad de una sola creencia, sino que puede existir, y de hecho así es, en distintas expresiones de fe, con lo cual ahí vamos a estar distintos profesores, distintas miradas para brindar no un testimonio, sino una mirada desde el estudio, desde la observación también de este fenómeno, la creencia religiosa en el siglo XXI, ¿no? Con lo cual, bueno, yo animo a todos los oyentes, como siempre, a que puedan indagar más, a que puedan llamar al teléfono 2487 2717 de información de la Universidad Católica del Uruguay, o si no, que acudan ya el 1 de junio de 7 a 9 de la noche allí en el edificio central en 8 de octubre y Garibaldi, porque de esa manera pueden ver si realmente la modalidad de estudio les gusta, les agrada, y a partir de ahí sumarse a esta propuesta. Agrego que el costo del curso, que va desde es decir, durante todo junio, son unos cuantos meses, ¿no? Sí, de junio, o sea, del 1 de junio al 28 de septiembre, exactamente. Julio, agosto, septiembre, vean ustedes, son 4 meses. Sí, porque somos muchos profesores participando, ¿no? Y bueno, tantos y tan buenos y conocidos, ¿no? Carmen Aciaín, Gerardo Caetano, Néstor da Costa, Pablo da Silveira, Álvaro Farías, Pedro Gaudiano, que es el que lleva, justamente es el director de la Cátedra de Ciencias de la Religión allí en la Universidad Católica. El antropólogo Nicolás Guigú, que nos ha acompañado tantas veces aquí. Y Miguel Pastorino, que es un amigo también. Miguel Pastorino, Susana Monreal y la propia magíster Susana Mangana. Correcto. ¿Verdad? Les cuento que la información incluye este afiche que me enviaron gentilmente a nuestra dirección electrónica, en camino 98.7 @gmail.com, que sale 6.400 pesos o 4 cuotas de 1.600, para que entonces también tengan esa idea acerca de la inversión que hay que hacer para participar del curso de la transformación de la religión, nueva religiosidad, fundamentalismos y New Age. Hoy es título, bueno, en muchos diarios, ayer lo fue también, por supuesto, es llover sobre mojado. Máximo nivel de alerta en el Reino Unido, 22 muertos, entre ellos una niña de 8 años. Así lo resume diario El País. A mí me gustaría escuchar tus primeros comentarios al respecto, si es que se pueden elaborar comentarios. Justamente, ¿no? Ves cómo está relacionado este tema, ¿no? Cómo la gente ya empieza a asociar que la religión, por lo menos para muchas personas, se vive como una amenaza, como un problema. Quizás alguien pueda decir siempre lo fue, el opio de los pueblos, todas esas frases que ya son muy conocidas, muy manidas también, y que explican poco y nada ya en nuestro siglo XXI. A ver, la primera reflexión es que una vez más nos tenemos que llamar a la contención, a la mesura. Yo sé que lo primero que le brota a muchos es un improperio,
una descalificación hacia el Islam, hacia los musulmanes, sobre todo cuando ya se sabe, o aparentemente se sabe, al menos uno de los atacantes, uno de los que perpetró la matanza, que se autoeliminó, es decir, se suicidó, un hombre bomba, como se le suele llamar coloquialmente, de origen, él es británico a todos los efectos, pero de origen libio. Entonces, bueno, lo primero que yo digo es, aunque la rabia está ahí, yo creo que tenemos que entender que es una ínfima proporción de musulmanes los que están dispuestos a ir por esta senda del radicalismo, por esta senda del odio irracional, de atacar a niños, adolescentes, a hombres y mujeres por igual. Yo sé que es difícil y que muchas veces se me escucha hablar y dicen, ¿por qué estás siempre defendiendo a los musulmanes? No es así, lo que pasa que si cada uno viene y dice lo primero que se le ocurre, ¿verdad?, haríamos un pobre uso del micrófono que gentilmente también tú me brindas. Creo que tenemos un problema, ciertamente, no solo nosotros en Europa, lo tienen también los propios musulmanes, que por estas horas muchos en Manchester una vez más se sienten otra vez en el brete de tener que explicar y justificar por qué ellos no van a realizar un acto así viviendo allí en Gran Bretaña, por qué no quieren vivir bajo sospecha, por qué no quieren ser de alguna manera parte de esta locura irracional que está llevándose la vida también de muchos jóvenes musulmanes que, a falta quizás de otro proyecto en la vida, han sucumbido a los tentáculos de ese monstruo que llamamos el terrorismo de base islamista, que, ojo, no son locos, tienen un proyecto en mente. Ellos sí que no son locos, los dirigentes, y muchas veces están apoyados o están sostenidos por una manada que también es en parte culpable o responsable de que lleguemos a este tipo de actos. Hoy es acompañar en el dolor a una vez más a Gran Bretaña, preocuparnos quizás de ver cómo son las medidas de seguridad en otros países. En el caso de Uruguay, creo que elevar niveles de alarma sería caótico, sería un tanto apresurado, ¿no? Me lo pregunta mucha gente, Alejandro, ¿y aquí en Uruguay estamos libres o a salvo de este fenómeno? No, claro, como estar a salvo nadie está. Ahora es yo creo que muy improbable que este tipo de llamado, de este tipo de juego que está haciendo en las redes el Estado Islámico o Daesh, vuelvo a insistir que es un acrónimo. Ayer alguien me quiso o pretendió corregir por Twitter que no era un acrónimo. Daesh en árabe no significa nada. Daesh es un acrónimo, son las mismas siglas que ISIS en inglés. Es Al-Dawla al-Islamiyya fil Iraq o el Sham, que traducido o transliterado es Daesh, y traducido al buen romance castellano significaría el Estado Islámico en Irak y en el Levante. La diferencia está en que al no decir en nuestros medios Estado ni Islámico y pronunciar Daesh, por lo menos la gente no se queda con la idea de que es un país o es un Estado el que está atacando a otros. ¿Sí? Es una organización terrorista, por tanto es un acrónimo en árabe. ¿Sí? Bien, dicho esto, que también creo que es un matiz. Que tú entiendes, si bien no hace, a ver si te sigo bien, no haces hincapié en ello, que de alguna manera llamarles Estado Islámico es, desde un lugar, por supuesto, no deliberado, seguirles el juego a colocarles en una plataforma en la que ellos quieren eso estar. Ya lo hemos dicho contigo aquí en estas columnas, que normalmente acostumbramos a hacer, y yo creo que es, en la medida de lo posible, bueno restarles esa cuota de legitimidad. Ahora bien, me dices, ¿qué te provoca decir? Bueno, que estamos una vez más en una situación donde sí, es cierto, hoy Occidentes y sobre todo las sociedades europeas, donde hay una alta presencia, o más que una alta presencia, yo diría donde hay una cantidad razonable de residentes que son practicantes de la fe del Islam, evidentemente ahí las probabilidades de que alguno se radicalice o de que alguno tome su justicia por su mano propia, digo su justicia porque, a ver, este joven, 22 años, habría que ver qué historia de vida tiene, qué tan perturbado estaba o no, cómo es que llegó a ese grado de radicalización, cómo es que la familia, su entorno próximo no lo pudo detectar, cómo es que no se pudo prever una acción de este tipo, no digo en el Manchester Arena, pero que quizás la persona estaba ya pronta, como se suele decir en la jerga de seguridad, para lanzar un ataque así, ¿verdad? No es sencillo vigilar a todo, no es sencillo hoy, no nos engañemos, no hay respuestas fáciles para este tipo de problema, ¿sí? Y yo sé que también hay gente que dice, ya está ella otra vez con la cantareta de la educación. Bueno, la carrera militar en la que estamos embarcados en Oriente Medio no está trayendo tampoco una solución ni en el corto plazo ni en el medio plazo. O sea, no está saliendo nada barato en cuanto a dolor, en cuanto a persecuciones humanas, en cuanto a personas que tienen que exiliarse, refugiarse. Otra vez hoy leía, preparando la nota para el espacio, que la Guardia Costera italiana
ha rescatado a 700 personas en el Mediterráneo, pero hubo varias lanchas, pero principalmente una barcaza muy grande a la deriva, donde había más de 1000 personas, muchos eran niños, menores, adolescentes. A ver, es toda una tragedia, ¿no? Y todo está enrabado, ¿no? Si hay crisis, si hay guerra, si hay conflictos muy graves en Oriente Medio, en África, en Asia, aquí nos toca más de lejos y en el Mediterráneo también, pero hay problemas también en el sudeste asiático, ¿verdad? En Filipinas, pero también en Myanmar. En fin, si tenemos ese tipo de conflictividad tan elevado, las personas lo que hacen es huir para resguardarse, para intentar salvar la vida, aunque muchas veces perezcan en el intento, justamente en este caso en el Mediterráneo. Un mar que siempre digo, para mí es muy cercano a casa, pero que fíjate que se ha convertido ya hace años en una suerte de fosa donde esos cuerpos van a... Gigantesca tumba, ¿no? Sí, claro. Gigantesca tumba en el mar. Ajá, una gigantesca tumba que además, ayúdame a entender algún asunto, ya iremos a Donald Trump y sus viajes, pero que se ha transformado con tan alta dimensión, desde que, curiosamente, no lo digo, o intento decirlo al menos con cero frivolidad, desde que curiosamente Occidente vio con entusiasmo que sobrevino la primavera árabe, claro, y por fin estos van a entender el valor y qué bueno que es vivir en democracia. Que quede claro, y llover sobre mojado, por las dudas. Yo creo que lo mejor que ha inventado hasta el momento el ser humano es la democracia. Apoyo el sistema republicano, democrático, liberal, y estoy en él, estoy inserto en él y lo defiendo. Pero también siento que desde esa perspectiva un tanto paternalista y por ende soberbia del Occidente, cuando estas naciones empezaron a, entre comillas, presuntamente recorrer este camino, terminó, lo digo a modo de hipótesis para que tú por favor lo pongas en su justo medio, terminó provocando gigantescas nuevas crisis con algunas caras hasta el momento desconocidas. Exactamente. A ver, tú has dado en el clavo, ¿no? La primavera árabe, el efecto contagio que tuvo en muchos países en el norte de África, también en otros que están en Asia, ¿no? Que son países de mayoría islámica. Y cómo Europa al principio aplaudió, igual que Estados Unidos, esa suerte de revolución de la sociedad civil en contra de un poder tiránico, pero después también, cuando de las urnas surgía la opción islamista, reculó de alguna manera, enfrió ese apoyo, esa digamos, ese vitoreo a las masas. Y bueno, ya sabemos también en qué desencadenó esa primavera árabe en países como Libia, como Yemen, como el propio Bahrein en el Golfo Pérsico, pero también en Siria, donde la guerra civil no terminó. Hoy ya se la tipifica como una guerra de baja intensidad, pero eso lo que esconde es un drama que no termina. Sabemos lo que ocurre en Damasco, en Alepo, porque ahí sí el poder, el central de Damasco, es decir, el gobierno de Al-Assad, recuperó el control de ese territorio, por supuesto con la ayuda innegable tanto de Irán como de Rusia. Pero no sabemos qué pasa en el este del país, por ejemplo. En el norte están los kurdos en la zona de Al-Zohr, controlando el territorio y evitando que el Estado Islámico Daesh se haya propagado. Yo creo que es importante destacar que no nos están contando toda la verdad. Por supuesto que aquí hay intereses cruzados, ha habido hipocresía de parte de Occidente, pero también de una administración estadounidense como la de Obama, que sin querer involucrarse en la guerra no estaba dispuesto a derrocar al régimen de los Assad, pero tampoco estuvo dispuesto a ayudar a la oposición. Finalmente, es cierto que no es tarea fácil estar en los zapatos de Estados Unidos, ¿no? Hagas lo que hagas, te van a criticar por hacer o por no hacer, pero a mí me parece que con ese rol de liderazgo mundial que adquirió hace ya mucho tiempo, es verdad que hubo desaciertos importantes o una falta temprana de atención al problema de Siria, al conflicto de Siria, y cuando se quiso hacer algo se tercerizó la guerra civil de Siria a los rusos, y ahí tenemos hoy a un señor Putin que dice, bueno, a nosotros no nos van a vapulear, no nos van a manipular más, y queremos decidir sobre el futuro de Siria junto con Irán, porque no hay que olvidar que los que ponen las botas militares en el terreno no son los rusos principalmente, sino que son los iraníes, ¿de acuerdo? Entonces, así las cosas, hay que entender que empieza a haber símbolos y gestos bien contundentes de un presidente Trump que está cambiando
lo que era la estrategia de Obama, pero que esos gestos todavía no podemos decir que constituyan una nueva estrategia de la política exterior estadounidense. Sobre eso hablamos luego de esta pausa, ¿te parece? Estamos con Susana Mangana, estamos poniendo La Mañana en Camino. Preguntas, comentarios, opiniones. Recuerden, puede usar el correo electrónico usted en camino98.7@gmail.com. También nuestra página Facebook, La Mañana en Camino, o nuestra cuenta Twitter, @alejancamino, o nuestro WhatsApp o SMS 099-894-987. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos con Susana Mangana. Susana, ya vamos a hablar de Trump y su visita al Medio Oriente, pero ¿vas a estar en Carrasco, vas a estar en el lawn tenis? Sí, son fechas, en lo académico muy germinales, entonces tengo bastante actividad. Este jueves a las 19:30 horas en la sala Antonio Larreta del Carrasco Lawn Tennis Club. Allí vamos a estar dando una charla sobre el conflicto de Siria, las claves para comprender lo que está sucediendo allí y también lo que no sucede, que es alcanzar un final, no digo feliz, pero sí declarar una tregua más longeva y alcanzar alguna suerte de estabilidad para que tantos refugiados que han tenido que salir puedan volver, aquellos que están, por ejemplo, en Turquía, en Líbano, u otros que están considerando la opción de salir del país puedan quedarse, ¿verdad? Esto el jueves va a durar unas 2 horas aproximadamente, pero hay un teléfono porque son cupos limitados. Si quieres doy el teléfono para que llamen y se informen. Claro que sí. Pueden llamar al 2600-4312, 2600-4312 y que hablen con Isabel Facio, que es la encargada del Departamento de Cultura del club, y ella les va a poder brindar la información. ¿Y cuándo va a ocurrir entonces? Esto va a ser este próximo jueves 25 de mayo a las 19:30 horas. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué primeras observaciones, qué primeros análisis te sugiere la visita de Donald Trump a Oriente Medio en el marco de, como vos decías más temprano, una innegable influencia que la política exterior de los Estados Unidos tiene para el planeta entero? Sí, y antes de decir eso, quiero algún comentario que hicimos fuera de estar al aire, o sea, fuera de micrófono, dijéramos, porque no quiero que la gente crea que estoy diciendo hay que naturalizar el horror, hay que vivir con el espanto y no hacer nada y dejar los brazos caídos. No, eso no es lo que yo digo. Lo que ocurre es que hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar un recorte de libertades significativo, porque si lo que decimos es que queremos mayor seguridad, que queremos mayor patrullaje policial o militar en las calles, ahí tenemos el ejemplo de Francia, que ha elevado también sus niveles de alarma, y por supuesto en Gran Bretaña, donde está a nivel crítico, no ya máximo sino crítico. En realidad para el ciudadano corriente no sé qué le pueda significar ese cambio, ¿verdad?, ese matiz, pero lo que es importante reconocer es que no queremos, digo yo, ¿no?, la inmensa mayoría de los que nos escuchan, no queremos transitar hacia una democracia que no lo sea, hacia una democracia donde unos sean unos privilegiados y otros tengan que convivir con cierto temor por su color de piel, por su, adhesión a una fe u otra, ¿verdad? Es decir, ese recorte de libertades también a la hora de movimientos de los ciudadanos no es lo que estamos buscando, sino que de alguna manera habrá que deshacer este entuerto, no solo con la estrategia militar o de perseguir al malo, ¿verdad?, a los sospechosos, sino con la prevención. Y ahí, una vez más, creo que no hay escapatoria, como decimos en castellano vulgar, no hay tutía, ¿no? Hay que trabajar desde la educación, pero también desde el compromiso de las comunidades religiosas, todas, para que esto no sea algo que se hable solo en una misa de domingo, en un encuentro semanal de estudio de la Biblia, sino que ese diálogo intercultural, más que ya interreligioso, esta apuesta al multiculturalismo en un mundo globalizado, no es una opción, sino que es una obligación para mí ya. Ajá. Y desde ese lugar entonces, ¿cómo leemos estos hechos? Bien, y ahora ya para contestar tu pregunta, ¿cómo leemos los hechos de un presidente que ha hecho campaña, que hizo campaña electoral, basando su discurso en el miedo, en azuzar el rechazo a los mexicanos, al diferente, al inmigrante, sobre todo el inmigrante pobre, porque yo siempre digo esto, ¿no? Nosotros rechazamos mucho más al pobre, rechazamos mucho más al que viene, porque creemos que nos va a quitar algo, que le tenemos que ceder algo de lo que a nosotros nos costó alcanzar. Es decir, tenemos una fobia al pobre, no queremos que llegue persona alguna buscando una mejora de su calidad de vida,
si eso significa que tenga que en nuestro Estado darle algún tipo de préstamo, sobre todo económico, ¿no? De prestación, más que de préstamo, sería una prestación en ese caso. A ver, yo te lo llevo, te arrincolo contra la pared. Vos decís que en todo caso lo que nos mueve un poquito la aguja, que también esto es discutible, pero bueno, es que los sirios que por ejemplo vienen a Uruguay sean sirios pobres, si fueran sirios inversores, capitalistas, banqueros o... Bueno, en el caso de Siria también hubo otros matices, ¿no? Es un país mucho más chico, un país que recibió sí muchísimos inmigrantes en una etapa de su historia reciente, pero que después han llegado como por goteo, muy escalonadamente, de una manera más sutil. Ahora, yo me refiero en general al mundo occidental, al mundo desarrollado. ¿Y cómo recibe al Yo creo afuera? que Trump hizo su campaña basándose mucho en aquello de vamos a hacer que América sea grande otra vez, vamos a recuperar puestos de trabajo, pero cuando hablaba o casi no habló de política exterior, parecía que iba a blindar a Estados Unidos, que iba a desafectarse de los problemas de otras regiones, y ahí tenemos el resultado. Su primera gira, su primer viaje al exterior no va a países que uno hubiera sospechado, China, Corea o por ejemplo América Latina, ¿no? No, fue justamente a la cuna del Islam, a Arabia Saudí, después a Israel, y también se ha reunido con el Papa Francisco. Uno puede decir, bueno, quiere la foto, quiere un baño de espiritualidad, un baño de masas, con un líder que trasciende la religión, ¿no? Porque el Papa Francisco se ha convertido en una suerte de hombre icónico para muchas personas. Luego es discutible, alguna gente apunta que los cambios no son tan profundos como muchas veces se dicen, pero sí lo es en el estilo, en las formas, ¿verdad? Sobre todo su preocupación por algunas causas como la de los refugiados, como la de la exclusión social. Entonces, bueno, yo creo que es importante ahí evaluar este viaje de Trump, donde una vez más da muestras de ser lo que es, un hombre de negocios exitoso, un magnate, un hombre que apuesta fuerte y que lo que ha ido a buscar es reforzar los lazos con aquellos países donde su antecesor, Obama, había ido soltando la mano. Aliados tradicionales de Estados Unidos en Oriente Medio, como Egipto, como Arabia Saudí, como el propio Israel. ¿Significa esto un cambio de paradigma, un cambio de estrategia en la política exterior estadounidense? No, yo creo que todavía es apresurado decir esto, es pronto. Quizás a veces por abreviar caracteres en algún escrito o en alguna locución radial pueda decir es un cambio de estrategia, pero no lo considero así, no es todavía una estrategia. Desconocemos cuál es el plan que tiene Trump para aquella región. Lo que sí parece evidente es que ese desenganche que se anunció hace tiempo ya de un Estados Unidos que iba a virar, que iba a pivotar hacia el Asia-Pacífico, no le fue fácil a Obama, tampoco le va a ser sencillo a Trump. De hecho, Trump está reforzando los vínculos con Israel, con Arabia Saudí, y eso significa que alguien está observando esto de cerca, porque es en detrimento de ese otro país que es Irán. Cuando se refuerza el vínculo con las monarquías petroleras... A ver, ayúdame a entender un poquito esos tironeos. Claro, porque al reforzar su vínculo con Arabia Saudí, el presidente Trump le está mandando una señal tanto a Irán como lo está haciendo el propio rey Salmán de Arabia Saudí, porque entienden que ahora sí tenemos un representante que nos escucha de la Casa Blanca, y por tanto Irán no va a insistir tanto con sus tentáculos de expansión en la región. Arabia Saudí, siempre lo he manifestado así, no está preocupado por Israel ni la relación con Israel, sino que lo que le preocupa es la injerencia de Irán en lo que ellos consideran que es su territorio, pero también territorios próximos. El caso de Yemen. Reforzar, por ejemplo, la amistad con Trump significa darle menos alas a los grupos, a las células que son patrocinadas, que son tutoreadas, si se quiere, por Irán. Hezbollah, que es una milicia armada y un partido político en el Líbano, que son chiíes. Los hutíes, también una facción chií en Yemen. ¿Por qué el término chií? Porque tenemos dos grandes ramas del Islam, suníes y chiíes. Hay otras más chiquitas, pero las dos grandes son suníes y chiíes. Irán representa al chiismo hoy, como Arabia Saudí quiere capitanear al mundo suní, y de hecho lo hace en base no solo al poderío económico que tiene, sino a que retiene esa legitimidad a los ojos de millones de musulmanes, porque es el custodio y el guardián de los dos lugares santos del Islam, Meca y Medina. Los oyentes habrán advertido que Susana Mangana dice chiíes, suníes y no
chiitas ni sunitas. Sí, es de formación, si se quiere, de mi origen español, porque en España, hace ya años, El País de España y la agencia EFE sacaron un manual de estilo donde decían que no había que transliterar, como en francés dicen sunit y chiite, entonces en España teníamos que diferenciarnos de los franceses y utilizar el gentilicio marroquí, suní, hachemí, saudí. Bueno, yo en algunos ensayos para el doctorado escribía sunita y me lo tachaban en rojo, con lo cual me quedó claro que así no lo podía decir. Entonces, bueno, eso es lo mismo, decir sunita pero o chiita. Da igual, digamos. Da igual, pero hay que mantener una coherencia. Sí, si sí. dices el Reino de Arabia Saudita... Que la gente supiera, claro, exactamente, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. En árabe es shia y sunni, con lo cual la transliteración al castellano, siempre que se mantenga la coherencia, puedes decir sunita, saudita o el reino hachemita de Jordania, por ejemplo. ¿Y Trump tendrá mejores relaciones que las que tuvo Obama con, por ejemplo, Israel? Bueno, fíjate, ahí está el truco, ¿no? Los gestos que yo decía que ya son contundentes. Obama dio un discurso paradigmático en el 2008, creo que fue allí, en ese momento que lo dio en la Universidad del Cairo ante miles y miles de jóvenes musulmanes y otros que eran cristianos, pero sobre todo musulmanes, jóvenes esperanzados. Les dio un soplo de aliento, fue como una premonición de lo que se venía con las primaveras árabes, si quieres, pero eso es bien distinto del discurso de un presidente Trump que habla ante los líderes musulmanes en Arabia Saudí, en Riad, pero que no habla de democracia, no habla de derechos humanos, no habla de libertades, sino que lo que les exige a los musulmanes es el combate al monstruo en común, al enemigo en común, que es Daesh. ¿De acuerdo? Entonces, quiere combatir al terrorismo islámico, sobre todo hoy representado por esa agrupación terrorista ultrarradical que ha crecido mucho en las redes y gracias a la internet, gracias a la propaganda, sobre todo en lo que es apelar a la sensibilidad de musulmanes a lo largo y ancho del planeta utilizando internet. Entonces, a mí me parece que estos sí son cambios de estrategia. No sé si esto amerita decir que realmente es ya en sí misma una estrategia, me explico. Pero Trump no está preocupado por si en Bahrein los derechos humanos se violan o no. No dice nada acerca de la violación sistemática de derechos humanos en países como, por ejemplo, Arabia Saudí. Para ellos han sido siempre aliados, como lo eran para Obama. Me preguntas por Israel. Bueno, va dentro del mismo saco. Yo creo que Obama sí puso a un secretario de Estado como John Kerry al frente de ese proceso de facilitación de negociación entre palestinos e israelíes, que fue inconcluso, que realmente hubo un gran esfuerzo de parte de Kerry, pero no se llegó a mucho. Yo creo que Trump pretende que este proceso sea mucho más fácil ahora porque él está al mando, va a darse cuenta muy pronto que no es así, pero yo creo que sí, que vemos a un presidente que ya ha dado más que señales de que va a ser un amigo, un aliado del gobierno actual de Netanyahu en Israel, con lo cual también eso significa que no va a defender la causa de los palestinos como muchos palestinos creen que hay que hacer, que es apostando a la vía de la negociación, pero no una negociar porque sí, sino negociar realmente para lograr un plan de salida del ejército israelí de Cisjordania, porque Cisjordania sigue estando ocupada, el 62% de Cisjordania está bajo ocupación militar israelí. El alto no, sino el cese total y absoluto. Cisjordania, recordemos, no es un territorio de Israel, ¿verdad? No, es un territorio que para Israel es disputado y para la comunidad internacional es ocupado. No es un mero matiz semántico. Si es disputado, ellos creen tener derecho a estar allí defendiendo sus intereses porque para ellos es Judea y Samaria, mientras que para los palestinos es su territorio ocupado. ¿Qué pasa? Tenemos que ver también que lo que piden los palestinos es que se cese la construcción total de los asentamientos, las colonias, las residencias de colonos israelíes en sus territorios. Yo no creo que realmente Netanyahu tenga planes de terminar con esa construcción, quizás la aminore en algún momento, la tempere, pero va a continuar. Entonces yo no veo que Trump vaya a poder cambiar eso, pero también es verdad, y debo decirlo, que en ocasiones presidentes de línea dura como es un Trump, como ha sido Bush, como han sido otros antes que él, quizás Bush no es la comparación más feliz, como otros presidentes anteriores, consigan algún cambio más tangible de lo que vimos con un presidente Obama, que prometió mucho, que fue Premio Nobel de la Paz demasiado tempranamente, pero que finalmente su legado no ha sido tan grandioso, o sea, no ha habido tantos cambios tangibles y en los hechos ni hay democracia en Irak, ni se terminó el terrorismo porque murió Bin Laden, ni Al-Qaeda pasó a un segundo plano, es decir, estamos
de alguna manera todavía embretados y empantanados en los mismos problemas. Te cuento a vos y le cuento a los oyentes, cito como fuente diario El País de España: el Papa recibe con frialdad a Trump. El pontífice, con gesto muy serio, ha recordado al presidente de Estados Unidos durante la entrega de regalos cuestiones como la necesidad de paz y la importancia del medio ambiente. Agrega esta información del diario El País en su soporte a través de la web, que a las 8:31 de la mañana, después de meses de declaraciones cruzadas y alusiones veladas el uno sobre el otro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Papa Francisco se han reunido en el Vaticano. El mandatario estadounidense ha llegado acompañado de una comitiva formada, entre otros, por su esposa Melania, su hija Ivanka y el esposo de esta, Jared Kushner. No se esperaba gran sintonía, ambos se encuentran en las antípodas ideológicas, dice esta crónica del País. La cara del pontífice, siempre tan transparente, ha sido de extrema seriedad. Al final de la reunión, donde la ecología y la paz han estado muy presentes a través de los regalos que se han intercambiado, el ambiente ha sido algo más relajado. No olvidaré su mensaje, le ha prometido Trump en su despedida. Francisco le había recibido minutos antes con un encantado de conocerle y excusándose por no hablar correctamente inglés. A las 8:35 se sentaron en la mesa de la biblioteca privada y comenzó una reunión a puerta cerrada que duró 27 minutos con la ayuda de un intérprete. El Papa todo el tiempo en español y Trump en inglés. Había cierta tensión, discrepan en prácticamente todas las grandes líneas de gestión emprendidas por el nuevo gobierno estadounidense: medio ambiente, inmigración, ventas de armas, derivas del neoliberalismo, y no ha sido un encuentro largo, especialmente si se compara con los más de 50 minutos que Francisco dedicó al predecesor de Trump en la Casa Blanca, Barack Obama, con quien mantenía una gran sintonía. Es un gran honor para mí, ha dicho Trump. El pontífice no ha respondido y la puerta se ha cerrado, entre otras cosas, dice El País. Bueno, sí, estoy muy acostumbrada a leer El País todos los días. También hay que ver que siempre hay que dar color a las notas, sí, ¿no? Sí, Habría que ver quién estuvo allí, si realmente fue tan frío el encuentro. Una vez más, se habla mucho de la sintonía entre este líder y aquel, pero en los hechos, vuelvo a decir, si bien a mí me simpatiza, obviamente, por razones muy evidentes, mucho más un Obama que Trump, en los hechos hay que ver... Francisco también, ¿no? Claro, pero en los hechos hay que ver qué concretan, porque lo que sí me va cansando mucho son muchas declaraciones y pocas acciones. Yo creo que a veces, incluida yo, tenemos que llamarnos más a silencio y hacer más y decir menos. Es decir, vamos a ver si un Trump que arrancó diciendo que iba a levantar un muro con México, que lo iba a pagar México, si arrancó prohibiendo la entrada a ciudadanos musulmanes de 7 países. Quizás Trump mucho Gregre y poco Gregorio. No, lo que digo es que él evidentemente también calculó mal, es decir, desestimó hasta qué punto Estados Unidos tiene un rol, porque así lo fue gestando el propio Estados Unidos, lo fue adquiriendo, un rol en conflictos de los cuales no le va a ser fácil salir, porque hay un coste también. Producto de ese desenganche que Estados Unidos intentó en la región de Oriente Medio, es que se introdujo otra vez con fuerza. Digo otra vez porque también estuvo presente con antelación Rusia. Ahí tenemos a un presidente Putin que dijo en Siria: basta ya, mirad el desastre que habéis hecho en Libia, aquí no os voy a permitir hacer lo mismo. Y hoy tenemos un conflicto de órdago en Siria que se ha derramado a la región entera, a Turquía, a Jordania, a Irak, pero también a Líbano, por supuesto, país vecino, y sin la colaboración de Rusia y de Irán, ese conflicto no se termina más. Entonces, yo creo que este presidente Trump, que creía que iba a poder dedicarse a fortalecer vínculos comerciales únicamente, hoy se da cuenta, o sus asesores así se lo están diciendo, de que va a tener que tener otros gestos, que va a tener que entenderse o por lo menos visitar a otros líderes con los que no tiene quizás mucho en común. El Papa Francisco puede ser uno, como mañana será, o ayer fue, por ejemplo, por decir algo, Mahmoud Abbas, de Palestina, ¿verdad? Habiendo dicho que iba a trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, ese proyecto se congeló. Yo no creo que se pueda hacer una vez que ha visitado Arabia Saudí y le ha vendido más de 300.000 millones de dólares, se dice pronto, un tercio de los mismos en armas y después otro tipo de acuerdos bilaterales. Entonces, ¿qué fue a buscar Trump a Oriente Medio? Fue a buscar el compromiso de las monarquías árabes comandadas por Arabia Saudí sobre todo, de que van a expulsar, de que van a combatir a los radicales en su territorio, pero también
hacer negocios. Porque si se pelea en contra del terrorismo, pero encima con armas estadounidenses, tanto mejor, porque crece la industria del armamento en Estados Unidos, crece el PBI, crece los puestos de trabajo. Es decir, no es una persona poco inteligente, Trump. Nos gustarán más o menos sus formas. Yo no estoy alabándolo, no, para nada. Lo que estoy diciendo es el presidente de Estados Unidos y estamos analizando por qué fue a ese viaje en Oriente Medio, qué fue a buscar y qué primeros indicios tenemos. Y no podemos dejar de observar que el viernes pasado, día 19 de mayo, hubo elecciones presidenciales en Irán, el adversario de estos países en el Golfo Pérsico, Golfo Arábigo, según quien hable. Entonces, en Irán ha sido reelecto Rouhani. No vamos a avisorar ningún cambio sustancial, pero evidentemente Rouhani ha tomado buena nota de que Trump no es Obama. Así se lo demostró a Xi Jinping cuando atacó, ¿te acuerdas? Después del ataque en Han Sheikhoun en abril del gobierno, el régimen de Al-Assad, sobre esa localidad con armas químicas, estuvo cenando en Mar-a-Lago, en Florida, con el mandatario chino, y esa noche hubo un ataque de la aviación estadounidense en un hangar, en una base aérea del régimen de los Assad, con lo cual Trump quiso dar un mensaje al régimen sirio, pero también a China, a Corea, es decir, yo no soy Obama, conmigo no se juega, si cruzan líneas rojas yo voy a responder. Y a propósito de Siria tengo alguna pregunta, pero también la gente ha mandado algunos mensajes. ¿Cómo explicar la diferencia en la prensa hacia los ataques a civiles en atentados en Occidente contra los que ocurren a diario en Oriente? Correcto. A un hijo de 15 años que lo cuestiona con tal razón. Ella necesita eso contarle al hijo, que el hijo aparentemente hizo esa observación. A ver, otra vez, la observación es por qué unos atentados se cubren y otros no. Bueno, sí, justamente, y eso es parte de nuestro problema en Occidente. A ver, tampoco debemos fustigarnos por ello, es normal, nos duele aquello que se nos antoja que es cercano, nos sentimos más hermanados quizás con los que fueron a un recital de música en el Manchester o en la discoteca Bataclan de París, pero eso no significa que de alguna manera reflexionemos por qué no nos duelen otras muertes, por qué no nos duelen otras víctimas del terrorismo. Y ahí radica uno de los puntos, yo diría de los nudos gordianos, para poder entender por qué estamos todavía muy lejos de poder mantener ese diálogo interreligioso, intercultural, y de alguna manera ir arrinconando todos juntos al radicalismo. El radicalismo que existe entre algunos musulmanes de cuna y otros conversos, pero también nuestras posturas radicales cuando muchas veces no sentimos empatía con el otro, como dije antes, con los pobres, con los que están hoy, los miserables que tienen que huir de sus países porque no les queda prácticamente nada por lo que luchar allí. Entonces, yo creo que eso es una reflexión muy buena en la que hace esta oyente, y lo que primero hay que hacer es dialogar. Ya 15 años es una buena edad para hablar con los jóvenes, para decirles, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo crees tú que se puede llegar a este joven que tiene 22 años pero que su proceso de radicalización empezó antes? ¿Cómo crees tú que influyen? Que le busque la vuelta para hablar de las redes sociales, todo esto que pasó con el juego de la ballena azul, todo eso está de alguna manera ligada, porque hay jóvenes que necesitan vivir esa experiencia tan traumática de llegar a autoinfligirse un daño o autoeliminarse por cumplir con un juego, unas normas que alguien más pautó fuera de tu país, pero además qué sensación de falta de contención, de falta de diálogo, qué falta de humanidad que tenemos hoy en nuestra sociedad. Si lo agarran por ese costado, yo creo que les va a ser más fácil esa charla con los hijos, y qué necesaria que es. Ahora, en este asunto voy a hacer un comentario que puede parecer políticamente incorrecto y además que siento que en buena medida no me representa a mí, pero bueno, también me obligo a hacerlo. Del mismo modo que muchas veces algunos de nosotros nos reprochamos o tenemos una mirada crítica a propósito del tratamiento que los grandes medios de comunicación de Occidente tienen acerca, tú lo decías alguna que otra vez, y es un debate bastante instalado, ¿cuánto cuesta una vida de Occidente con relación a una que no es de Occidente? Yo te he dicho otras veces algo más grave, el precio del cadáver no es el mismo. No es el mismo, exacto. También uno podría preguntarse, y cuidado que cuando yo digo preguntarse, realmente estoy diciendo preguntarse y no estoy emitiendo opinión, si desde la perspectiva del Oriente también ocurre lo mismo, claro, pero viceversa. Pero es que aquí no es decir, esto me recuerda cuando uno va con un problema de pareja al psicólogo y te dicen no hagan ping-pong, que es algo muy común. Imagínate tú y yo vamos a un psicólogo y tú dices, ya, pero es que yo te hago esto, o te contesté así porque tú a mí, entonces eso no soluciona nada. No, lo que quiero decir quiero decir, no, o sea, sin desmerecer porque a mí me gusta que me provoques en ese sentido porque te tengo que dar algo más. O sea, no se trata de decir la culpa la tiene Occidente, la colonia. Yo no me quedo en ese discurso
un tanto ya simplista y facilongo. Yo lo que creo es que acá estoy viviendo en Occidente, por tanto tengo que hacerme cargo y responsable de las macanas, como le dicen aquí, de los fracasos, de las pifias, de los errores de cálculo que le dicen los estadounidenses de nuestra política exterior, o si acaso llamar al orden a algunos políticos que deciden por un pueblo, y bueno, es bueno que ese pueblo esté informado sobre estas cuestiones. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿y por qué hay que estudiar sobre Oriente Medio en relaciones internacionales? ¿Por qué no dedicar también la misma cantidad de horas a Asia-Pacífico? Bueno, sería fenómeno, pero es que realmente hoy tenemos muchísimos y muy numerosos conflictos superpuestos en Oriente Medio, además de que hay otra proximidad geográfica y cultural. No es lo mismo hablar de países donde se practica el budismo, el confucianismo, el taoísmo, todo en uno, ¿verdad? O el hinduismo incluso, que hablar de un Mediterráneo y de una cultura que de alguna manera nos ha sido transmitida por el legado judeocristiano. Así te creas ateo. No conozco a un solo ateo que diga, yo el 25 de diciembre trabajo. ¿Qué va? El 1 de enero estoy en la oficina. Bueno, bien, tú has heredado esa cultura judeocristiana. No irás a misa, pero sabes lo que es un templo religioso, sabes que los cristianos oran de una manera o tienen un altar, y sabes que el judío va a una sinagoga. En fin, hay una cultura que ha permeado a nuestra idiosincrasia, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que es también exigirle, y es importante, así lo he dicho en gran cantidad de ocasiones, al mundo musulmán, a un país como Arabia Saudí, pero también a Irán, como a Qatar. No sé en qué palabras se lo ha dicho Trump, si les ha dicho expúlsenlos de verdad a los terroristas. Yo diría, lo que hay que hacer es cambiar su paradigma de educación. Estos países también tienen que reconocer que tienen un problema educativo muy grande, porque evidentemente en algunos casos, como es la situación de Arabia Saudí, que en algún programa televisivo esta semana realmente hubo fallos importantes a la hora de hablar de la gira de Trump. Se dijo, desayunando a esa hora temprana, que hay mucha gente viendo el programa, se dijo, bueno, lo que pasa es que Arabia Saudí es el país más occidental del mundo árabe. Por favor, esos errores no se pueden decir a la ligera. Arabia Saudí no tiene por qué ser occidental, pero es que no es el país más occidental. En Arabia Saudí se implementa la Sharia. En Arabia Saudí, evidentemente, para nuestra visión occidental, se violan muchos derechos de la mujer, de la niñez. Eso no quiere decir que todo sea malo en Arabia Saudí. Es un país muy interesante a conocer, y yo creo que tienen su propio proceso interno de reformas, que irán más lento de lo que nosotros pretendemos, pero allí están ocurriendo. A ver, yo lo que estoy diciendo con esto, para que la gente no se pierda escuchándonos en casa, es que aquí hay un trabajo de a dos. Es decir, tenemos a un Occidente y un Oriente musulmán que desde hace mucho tiempo no se entienden, que es imperativo que hoy lo hagan, porque este mundo globalizado no entiende de esas fronteras, no entiende de distancias, y sobre todo porque tenemos una casa en común para cuidar, tenemos este planeta Tierra, pero también queremos vivir todos mejor. Y no hay que hacer de los musulmanes un cuco, un enemigo. No son extraterrestres, son personas comunes como nosotros, con los mismos anhelos de vivir la vida, de disfrutarla. Es verdad que tienen una militancia mayor de su fe, pero por favor no seamos incautos en Occidente y creer que nosotros representamos cómo se vive de acuerdo al cristianismo. Es decir, nos hemos ido separando de la creencia religiosa, la hemos ido relegando al ámbito doméstico, pero de acuerdo a la doctrina, a la fe cristiana, judía, hay muchísimas similitudes con el credo musulmán. Eso no lo podemos obviar. Lo que a mí me parece es que tenemos que apostar una convivencia donde nos toleremos unos y otros, donde marquemos líneas, donde pongamos leyes en efecto, y a partir de ahí que se hagan respetar, tanto aquí como allí. Pero mientras haya hipocresía, doble discurso, donde a mí me conviene aunque yo sé que viola derechos humanos, pero a mí lo que me importa es que combata el terrorismo, me importa que me compre las armas, seguiremos teniendo situaciones que después son denunciables por aquellos que nos tildan de hipócritas, y eso es un argumento muy potente para todos estos grupos que explotan la manipulación en base a la fe religiosa. Te despido por hoy, algunos mensajes más llegan. Buen día, un placer escucharles. Es ingenua la pregunta, pero las guerras en Medio Oriente, ¿son solo por intereses económicos? ¿Hay fundamentalismos religiosos de verdad? Gracias, saludos. No es ingenua la pregunta, no, claro que no hay un solo... Son guerras con una multiplicidad de factores. Hay un elemento religioso de base muy importante, lo acabo de decir, hay una militancia en la fe en estos países que es muy fácilmente explotable por otros, ¿verdad? A nosotros no nos entra en la cabeza que haya personas que rechacen a otro también por su creencia, porque nosotros nos creemos muy abiertos, muy tolerantes. Pero, a ver,
tenemos que matizar siempre todo. Ni nosotros somos ejemplo de modernidad, emancipación, en cualquier caso no la debemos imponer a otros, ni tampoco debemos creer que estas guerras son solo por intereses geopolíticos. Igual sobre ese asunto, mirá vos justo en qué momento en el final, porque cuando vos haces esos comentarios que yo suscribo casi íntegramente, digo a sí mismo que es cierto, no nos miremos en un espejo nosotros, el occidente, si se pudiese hablar de un único occidente, como si no hubiese inmensas contradicciones y diferencias, ¿no? Pero no nos miremos en un espejo que nos devuelve una imagen espléndida de nosotros mismos porque no es real. Pero de todas maneras, tampoco nos miremos en ese espejo que nos devuelve monstruos que tampoco somos. Pero a ver, es que estamos siempre yendo a extremos, ¿me entiendes? No hay que hacer eso. Y yo siento que hay una cosa que Occidente a esta altura superó, por lo menos en el discurso, no digo que en la acción, por lo menos en el discurso, y es, nadie merece morir porque adore a un Dios distinto al mío. Es que allí tampoco. Más, tengo derecho a no adorar a ningún Dios. Pero es que allí nos están matando por la religión solo. La inmensa mayoría de los musulmanes, por supuesto que no, pero hay algunos que nos la están dando porque somos una manga de infieles. No, pero ese es su discurso. En realidad es con lo que están llegando a los jóvenes de Chechenia, a los jóvenes de Kazajstán, a los jóvenes europeos conversos y musulmanes de cuna. Es decir, no hay que confundir, esa es una estrategia que ellos tienen de captación, de adoctrinamiento. Sí. Pero su objetivo ulterior no es levantar una mezquita y te hablan de un protoestado islámico, pero en realidad lo que quieren es control de territorios, el poder dirigir la vida de la gente, o sea, cuestiones bastante banales y mundanas. Entonces, no confundamos discurso con práctica, ¿verdad? Y sobre todo los musulmanes, reitero... A eso quiero ir, mi querida Susana. Sí. Te admiro tanto y además... no pierdas tiempo en esto, tú dime lo que quieres decir porque lo que nos queremos mutuamente. El error me parece que es el discurso y la acción, y ya ni aún el más... desubicado de los intolerantes occidentales, que los hay por millones, en el discurso, no digo en la acción, dicen, no, merece la muerte porque adora a tal Dios. Y yo lo vuelvo a decir, hay grupos... un segmento que no son mayoritarios, pero no son 4 loquitos, que me dicen, yo tengo derecho a morir porque no adoro al Dios de ellos. Y es importante el matiz y debemos darle al menos esas pinceladas, aunque sean siempre breves. Y esto se lo digo mucho a conocidos y amigos musulmanes, ¿no? Es verdad que se pueden molestar, que muchas veces se sienten como que es una losa pesada, una mochila que les ponemos a la espalda. Y dicen, ¿por qué tengo que salir yo, musulmán, por ejemplo, en Francia, a decir, qué horrible lo que pasó en Manchester? ¿Por qué tengo que explicar que mi fe no me pide matar inocentes? Cuando alguien hace algo mal y es cristiano, no le piden al mundo cristiano que salga a decir, miren que en nuestra religión no se pide hacer esto, no se pide maltratar a la mujer o quemar viva a la expareja porque hubo un diferendo. Yo entiendo lo que dicen, ¿y sabes cuál es mi respuesta? Bueno, pero ¿sabes qué ocurre? Que esas personas que lo hicieron en nombre de Alá, y lo hicieron en nombre de tu fe. Entonces, tenéis que hacer es revulsivo, pero tenéis que hacer este proceso interior de aceptar que hay una cuota significativa o que hay un porcentaje que sigue siendo en números totales muy mínimo, por suerte para todos nosotros, porque hay gran cantidad, hay una masa crítica de musulmanes que habitan o cohabitan con nosotros en el espacio que llamamos occidental, ¿verdad? En Canadá, en Estados Unidos, en Francia, casi 10 millones de musulmanes, en Bélgica. Entonces, yo lo que digo es verdad que es terrible, es como a la mujer musulmana que porque lleva el velo tiene que salir ella a defender la causa de la mujer, pero también explicar por qué su religión es o no es más opresiva de las mujeres. Es una carga excesiva, yo lo reconozco, pero es como yo les digo, sí hubo una inquisición, sí ha habido y hay desmanes de grupos ultraortodoxos judíos también, por ejemplo, hacia los palestinos en territorios ocupados, ha habido desmanes como los hay del otro lado para Israel, pero no hay grupos en general hoy en el mundo cristiano que digan soy una banda X o soy un grupo y me llamo el Estado cristiano reivindicativo de la fe de Cristo y la legión de no sé qué. Eso no significa que yo esté aplaudiendo lo que ha hecho la Iglesia ni otras cuestiones que vendrían ahí a colarse en el centro del debate. Los abusos que ha habido también, por ejemplo, por parte de la Iglesia, económicos, pero también sociales, sobre todo hacia menores, en escuelas, ya lo sabemos, esa parte está siendo muy objetada hoy, incluso por muchos de los que somos cristianos. Lo que digo es que si bien le exigimos al mundo musulmán esa revisión y esa reflexión hacia
dónde tienen que ir en este mundo que les exija a ellos también cambios, porque justamente están embarcados en ese mismo proceso de modernización, donde las tecnologías te imprimen un ritmo que antes no era necesario tener. Tú antes mandabas un fax, y no me voy muy atrás, mandabas un fax, no necesariamente esperabas una contestación al toque. Sí. Pero hoy ya no alcanza con la llamada telefónica, te ubican por WhatsApp. Es decir, hoy te llaman o te mandan un WhatsApp. Si tú entraste a tu WhatsApp, contestaste otro mensaje, pero no esa persona que está esperando, se enoja porque dice, está en línea y no me está contestando. ¿Cómo puede ser? Entonces estamos todos como bajo un gran ojo que nos vigila, y sin ponerme paranoica ni suscribir tesis conspirativas de que todos estamos vigilados y el ciberespionaje y Rusia y tal. Yo lo que digo es que tenemos que poner paños fríos. Lo de Manchester es espantoso, pero también es espantoso lo que sucede en Siria, en el Mediterráneo, con las muertes innecesarias de los refugiados, o incluso el cruce peligroso que tienen, que esa travesía maldita, pero también en Irak, en Somalia, la hambruna que atenaza a muchos países en África. Y me dirá la gente, buah, Susana, ¿cómo podemos...? Me lo preguntan mis alumnos. Ayer en psicología arranqué 2 cursos con 2 grupos muy distintos, pero muy lindos los dos, y me decían, profe, ¿pero cómo podemos cambiar algo? ¿Qué hacemos? Digo, mira, ya estamos haciendo algo al hablar de ello, porque cuando entraste en clase no sabías qué había pasado en Manchester. ¿Y sabes qué les hice, Alejandro? Cambié, como soy yo, espontánea la clase. Les dije, ¿alguien escuchó algo de lo de Manchester? Primer día de clase. Sí. No, 2 personas en 40 y tantas. Conté 22, los mandé fuera de clase. ¿Qué pasa, profe? No hice nada. ¿Por qué tengo que irme yo? ¿Por qué me tengo que ir? Se levantaron, los puse en un rincón de la clase y digo, bueno, los compañeros no están y no van a estar porque no van a volver. Eso es lo que pasó en Manchester. Hay 22 familias que están llorando a sus muertos, desaparecidos, y saben que no van a volver a sus casas. ¿Me quieren decir ustedes, psicólogos en ciernes, cómo le explican eso a un padre de una niña de 8 años o de una jovencita de 18 años? Silencio total y absoluto. Y a partir de ahí ya mantuvimos un vínculo muy bueno en la clase y muchas preguntas se suscitaron. Cuando la gente dice, ¿y qué podemos hacer nosotros desde aquí? Por lo menos hablar. ¿Qué es el racismo, el prejuicio, el estereotipo? ¿O acaso en Uruguay estamos a salvo de esta problemática? ¿No hay racismo en Uruguay? ¿No rechazamos a unos y discriminamos a otros? La discriminación como tal no significa algo negativo. Siempre estamos discriminando hacia un lado, hacia el otro, las niñas, los varones, altos, rubios, bajos. Hay distintos perfiles para cada solicitud que la sociedad nos impone. Yo no voy a presentarme a un casting de modelo. Si te aclaran las pautas antes, no te tienes que sentir agredida. Si yo no cumplo con el perfil, no me presento, no me están agrediendo. Ahora bien, cuando discriminamos, porque sí, evidentemente tenemos rechazo hacia alguien porque tiene una sexualidad diferente a mí, lo que sabemos, cosas de básicas que se nos han perdido en el camino. Y otra cosa que te digo, y cada vez lo reafirmo más, en esta sociedad occidental del consumo, del evadirse porque tenemos tantos problemas y el estrés, los niños tienen un problema hoy. ¿Y cómo se llama el problema? Déficit de atención. Alguien va a decir, esta gallega es una tirana y lo que quiere es volver a la etapa del oscurantismo y la torta en la cara. No, lo que digo es que no todo puede pasar por ir al psicólogo, al psiquiatra, que hacen falta, son muy necesarios, pero no todo es a base de Ritalina para la atención de los niños. Muchas veces lo que falta es tiempo de estar con los hijos, como esta oyente que dice, ¿cómo le explico esto a mis hijos? Hablando con los hijos. ¿Cómo puede ser que personas adultas a la hora de la cena con un padre, una madre, con un abuelo con los que conviven, no hablen del hecho importante? Venezuela puede ser, Manchester, otras cuestiones. Pero también, ¿cómo puede ser que digamos a nuestros jóvenes, prepárate, edúcate, las chicas tienen los mismos derechos que los hombres, y luego lo que vende es la imagen de la mujer objeto, que tú sabes, no voy a citar ningún programa porque no lo veo muy ético, en una clase puede que sí, pero no en el micrófono abierto. A ver, hay programas de la televisión y de países vecinos que constantemente están propiciando esa imagen de la mujer objeto. Entonces nuestras chicas, nuestras jóvenes crecen con esa doble moral, con ese doble discurso. Me piden que me esfuerce, me piden que estudie, pero después lo que vende es tener curvas, pelo largo rubio, cantar, decir cualquier tontería o bailar y mostrarle mi cuerpo. Entonces eso también forma parte de esa cultura occidental que hemos construido, donde no todo es tan de color rosa como lo queremos nosotros ver. Y entonces, si no hacemos una reflexión seria sobre todos estos ítems, yo no creo que estamos bien encaminados para limar las asperezas con un mundo musulmán con el que convivimos ya. No es una opción, están viviendo entre nosotros. Y eso es lo que hay que tener presente. Susana Mangana, muchas gracias. El jueves en el Lawn Tennis, ¿verdad? En el Lawn Tennis a las 7:30 espero a todos los que quieran saber más sobre Siria, porque tengo bastantes novedades. Como sabes, a raíz del viaje y con
Si quieren más Contactos información, varios. 2600-4312. Exactamente. Hasta más temprano que tarde. Muy bien, nos vemos. Nos vamos a la pausa, al regreso Yamandu Fau pone la mañana en camino y buenas noticias, ganó Uruguay a Japón en el marco del Mundial Sub-20 en Corea. Esto significa que ya Uruguay entonces ganó 2-0, un gol en los descuentos. Uruguay, gol del exjugador de Nacional Matías Olivera. Uruguay ya está clasificado a octavos de final. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com